desalojo de vendedores en el mercado de Playa Grande, Ixcán, Quiché, terminó en un enfrentamiento entre comerciantes y agentes de la Policía Nacional Civil. Desde la semana pasada, la municipalidad autorizó retirar las ventas de la calle principal debido a que los pobladores no guardan las medidas sanitarias. El desalojo comenzó ayer lunes con el retiro de las estructuras de madera y este día los vendedores informales agredieron a los empleados municipales. La turba también agredió a un periodista que daba cobertura a los sucesos violentos. Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Les saluda Alberto Toro Bielmi. De inmediato vamos a comenzar con las noticias más destacadas de Guatemala y el mundo de este martes 16 de junio de 2020. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Sistema penitenciario solicita realizar pruebas de coronavirus en cárcel por sospecha de más contagios. Hasta ahora contabilizan 91 casos. Tratamientos y operaciones que tenían programadas son suspendidas en el Hospital San Juan de Dios debido al aumento de contagios entre médicos y enfermeras. Informe epidemiológico señala que cifras de víctimas mortales por COVID-19 no coinciden con las dadas por el Ministerio de Salud. Tras denuncias de fiestas clandestinas en medio de una pandemia, ¿es prudente realizar reuniones familiares? Esta noche le ofreceremos varias recomendaciones. Organización Panamericana de la Salud asegura que en las próximas semanas Latinoamérica tendrá un aumento de casos y muertes por COVID-19. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Hugo Monroy, ministro de Salud, informó que en las últimas 24 horas se reportaron 434 nuevos casos de coronavirus, además de 19 personas fallecidas. Los cuales tenemos 434 positivos, de los cuales 284 son hombres y 150 mujeres, en los siguientes departamentos: Guatemala 286, Zacatepeque 51, Quetzaltenango 33, Sololá 15, Santa Rosa con 7, San Marcos y Zacapa 6, Petén 5, Escuintla 4, Chiquimula, El Progreso, Totonicapán y Suchitepeques con 3 cada uno. Chimaltenango y Jutiapa con 2 cada departamento. Alta Verapaz, Izabal, Quiché, Retaluleo y Jalapa con 1 cada uno. Además, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias para los familiares de los fallecidos registrados este día. Se trata de 19 personas, 14 de sexo masculino, entre las edades de 46 a 79 años, así como de 5 de sexo femenino, de 40 y 88 años. Tuvimos 130 pacientes recuperados y a esta hora se han realizado 1.522 pruebas. Contamos con 8.190 casos activos, 2.096 pacientes recuperados, para un total de 10.706 casos. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Y el sistema penitenciario solicitó al Ministerio de Salud que se practique pruebas de COVID-19 a todo un sector por sospecha de más contagios. Hasta ahora suman 91 reos con COVID-19. Hasta ahora, 8 reos han fallecido por COVID-19. Estos salieron de las cárceles a hospitales porque su salud se deterioró. El director del sistema penitenciario, Luis Escobar, aseguró que unos 800 privados de libertad están dentro de población vulnerable por la pandemia. Directamente por COVID, pero sí salieron a hospitales, ¿verdad?, bajo el indicio de que era COVID. Pero podemos también asegurar de que también llevaban otra enfermedad crónica.
entre ellas tuberculosis, la diabetes esteromielitis y algunas otras más. Debido a que 91 privados de libertad de 100 pruebas que se realizaron dieron positivo, Escobar solicitó al Ministerio de Salud que se practique hisopados a todo un sector de una de las cárceles. Supone que pueden haber más contagiados. Estos 91 casos pues ya se encuentran bajo tratamiento y supervisión del Ministerio de Salud dentro del sistema penitenciario. Los tenemos de forma directa en el lugar que ya teníamos destinado para atender a los privados de libertad, lo cual es Fraijanes 2. Estamos pues bastante preocupados. El director agregó que preparan un lugar en Pavón para que los reos al recuperarse de COVID-19 puedan guardar una segunda cuarentena. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y con el avance de la pandemia también se reporta el contagio de más médicos y enfermeras, algo que pone en peligro a personas que sufren otras patologías, pues no pueden recibir sus tratamientos u operaciones en las fechas programadas. Esto sucede en el Hospital General San Juan de Dios. Las cirugías están suspendidas en el Hospital General San Juan de Dios debido a que faltan médicos y especialistas que en su labor se han contagiado de coronavirus o se encuentran en cuarentena. Así han sido notificados los médicos que tenían programadas cirugías por otro tipo de enfermedades, algo que catalogan como un daño colateral del COVID. Desde que inició la pandemia, pues hemos disminuido la cantidad de cirugías. Yo estoy en el departamento de ginecología. Se disminuyó todas las cirugías selectivas, esas no se están realizando, y lo único que estábamos realizando era la parte de cirugías por enfermedades como cáncer. Yo estoy en la parte de oncología, estábamos tratando de operar a la mayor cantidad de pacientes con cáncer que podíamos, pero pues ya el día de hoy la situación del COVID nos está afectando y se empiezan a cancelar las cirugías por cáncer. Esto es debido a que cada día nos quedamos con menos personal, con menos anestesiólogos, con menos médicos, con menos enfermeras y no tenemos la capacidad para operar o darle tratamiento a estas pacientes. Para realizar una cirugía tiene que estar entre 2 a 3 cirujanos, el anestesiólogo, 2 asistentes de enfermería y esto se ha disminuido debido a que no es que sea que los médicos no queramos hacer las cirugías, no es que el hospital no esté dando el apoyo para hacer o tratar a estos pacientes con cáncer, sino es porque estamos perdiendo médicos, o sea, estamos perdiendo personal. Y es porque cada día más médicos se infectan o entran a cuarentena porque estuvieron en contacto con pacientes infectados. Lau también destaca que no realizar este tipo de operaciones cuando se programan representa un riesgo para el resto de unidades médicas, ya que se deben brindar alternativas para evitar que el paciente muera. Usualmente lo que hacemos es buscar otro tratamiento alterno, como por ejemplo las quimioterapias. Pero sabemos que si en el futuro desviamos a todas las pacientes a quimioterapias, probablemente este servicio también va a colapsar porque no va a tener la capacidad de ofrecer el tratamiento a más cantidad de gente de la que puede soportar. Ahorita solo se están haciendo las operaciones que es de urgencia extrema, que el paciente se puede morir. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? No lo sabemos. Probablemente si se infecta a más gente, más personal, probablemente va a ser más aparatoso, más difícil el tratamiento de tanto del COVID como de otras enfermedades. Creo que depende de todos los guatemaltecos hacer ese esfuerzo para que se infecten menos personas y que esto no colapse. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Ahora llegó el momento de saludar a nuestra compañera María Luisa Gómez, quien nos estará acompañando desde casa por segundo día. María Luisa, te saludamos. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Gracias por sintonizar, amigos televidentes. Aquí estamos desde casa, como bien has dicho, informando, porque esta situación es necesario conocerla y ese es nuestro deber. Y vamos a hablar directamente de la cantidad de guatemaltecos deportados desde Estados Unidos que continúa en aumento, pero también el número de connacionales fallecidos en aquel país.
La cantidad de guatemaltecos contagiados en el extranjero continúa en aumento y se registran ya 332 casos, donde el país con más connacionales contagiados es Estados Unidos, donde también se reporta el mayor número de fallecidos. Lamentablemente tenemos una cantidad de 141 decesos en el exterior, de los cuales 136 corresponden a los Estados Unidos de América. En el caso de Estados Unidos de América, la ciudad o estado en donde tenemos la mayor cantidad de decesos es en la parte de Nueva York, con 57 casos. Al momento tenemos 9 solicitudes de apoyo en el caso de la pandemia. Para esto se creó un acuerdo ministerial en donde se podría dar un apoyo por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores con parte del Estado de Guatemala, en donde se le podría apoyar ya sea con la repatriación de cenizas o bien con gastos funerarios en el exterior. En este caso se está en proceso efectivo de apoyo a un solo deceso de 9 solicitados. Esto porque tienen que cumplir con ciertos requisitos las personas, las familias, un estudio socioeconómico para que la ayuda llegue precisamente a donde debe llegar, a los más desfavorecidos. Además, los vuelos de deportados desde Estados Unidos continuarán en las siguientes semanas, ya que hay más de 5,000 connacionales bajo el resguardo del ICE, pero solamente se permitirán vuelos de 50 personas. Hemos estado trabajando a nivel de gobiernos, las autoridades sanitarias, en donde se ha convenido que vengan 2 vuelos semanales y cada vuelo con un aproximado de 50 personas cada uno. Lo anterior es lo que hemos definido que nos permite como Estado poder recibir a nuestros connacionales, darles la observación correspondiente y que también pues puedan regresar ya sin ningún problema a sus comunidades de origen. Ante ello, el gobierno también ha habilitado 3 albergues para el traslado a cuarentena de los deportados, tanto vía aérea como terrestre. Estos son el albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13, un hotel en la zona 1 capitalina y otro en Quetzaltenango. Actualmente hay 128 personas albergadas y según ha señalado el Ministerio de Salud, hasta hace 2 semanas se reportaban a 187 deportados contagiados con COVID-19, pero no saben si algún otro ha dado positivo. Con imágenes de Carlos Hernández Ovalle, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y este martes se dio inicio la restricción de movilidad vehicular como parte de las nuevas disposiciones presidenciales. ¿Hubo capturas? ¿Cuántas personas fueron multadas? Dadiana Cabrera le ha hecho seguimiento a este tema y nos amplía la información. Dadiana, te saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto poderles saludar a esta hora y muchas gracias por estar en sintonía de Noticiero Guatevisión. Tal y como tú lo indicabas, Alberto, hoy estuvieron los primeros operativos en busca de las personas que no cumplieron con las nuevas disposiciones de movilidad de los automóviles, y esto se trata de lo que indicaba el presidente, que un día sí y un día no pueden salir los números pares y los números impares del final de la placa. Hoy fue el primer día y esto fue una especie de prueba con lo que va a suceder por las próximas 2 semanas. Hoy empezamos con los números pares y usted que está en casa recuerde que si mañana usted tiene que salir en su vehículo, tiene que verificar que sea un número impar. De lo contrario, va a ser detenido por la Policía Municipal de Tránsito, quienes les podrían imponer una multa de 500 quetzales si no lleva un salvoconducto, lo que significa que si no tiene alguna excusa, algún documento que compruebe que usted ya sea que trabaja en el área de salud, en área de alimentos o en algún tipo de empleo que tenga una carta que permita que usted circule, pues no podría hacerlo. Este día fueron colocados al menos 4 operativos en diferentes puntos de la ciudad capital. Sin embargo, al finalizar el día, estuvimos en contacto con Amílcar Montejo, el vocero de la PMT, quien nos indicaba que ninguna multa fue colocada hoy
a causa de las placas. Se colocaron otro tipo de multas, pero nada que tuviera que ver con esta nueva disposición, y esto es porque hoy todavía se les entregó una hoja de prevención, lo que significa que si ellos vuelven a incurrir, ahí sí se les estaría colocando esta multa de 500 quetzales. Sin embargo, esta, como les decía, fue el primer día una especie de prueba, así que a partir de mañana las multas de 500 quetzales estarán siendo extendidas si no se cumplen con estas normas. Por ahora es la información que tengo a esta hora de la noche y con la que regreso al estudio principal. Que pasen una muy buena noche. Gracias, Dadiana. Igualmente, feliz noche para ti. Una información muy importante que tenemos que tomar en cuenta en todos los hogares de Guatemala. Y con esta noticia nos vamos a nuestra primera pausa, pero ya venimos con más. Advierten que existe un sobreregistro de víctimas mortales por coronavirus, ya que los números no coinciden con el informe epidemiológico. Ya volvemos. Continuamos con más información y centenares de guatemaltecos olvidaron el distanciamiento social recomendado como prevención ante el coronavirus para hacer largas filas en los alrededores de la empresa eléctrica ubicada en la 6ª Avenida y 8ª Calle de la Zona 1, en busca del recibo que pueda documentar que consumieron menos de 200 kilovatios por hora al mes y así realizar los trámites para recibir el bono familia que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social. Algunas de las personas que realizaron la fila creían erróneamente que la empresa eléctrica se podía llevar a cabo el proceso para recibir la ayuda social. Vengo a hacer un trámite por lo del convenio, por el plan ese ayuda familiar, y estoy desde las 8:30. 8:30 son las 12 ahorita. Me llegó ahorita el aviso de que tengo que inscribirme, pero el número no está muy bien impreso. Entonces vengo a arreglar eso del número acá primero. Deberían de facilitar más el bono a las personas de 85 o 60 años para arriba que vayan a un banco con su número de código y que lo cobren, no que se tiene que llamar a no sé dónde, a la seguridad pública, bueno, no sé, a la zona 9 me están mandando ahora para que realice esta operación. Entonces está dificilísimo para uno ya mayor. Para los jóvenes, pues que saben tramitar eso en la computadora o en el celular, pues está magnífico. Pero también hay que ver las personas que no podemos hacer esos trámites en esa perspectiva, pues, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en otras condiciones. Entonces nos tienen que ayudar, decirnos aquí en la compañía, en la empresa, qué se puede hacer para facilitar más el trámite. Mire, y para aclarar este tema, tuvimos en Guatevisión en exclusiva a las 18 horas a la vocera de la empresa eléctrica de Guatemala que expuso la posición de la institución. Hay muchas personas que también llegan, como he mencionado anteriormente, a hacer la gestión de un nuevo servicio, variantes de red, también a pedir el cambio de su contador. Hay muchas otras transacciones que se realizan y para ello hemos separado otra fila preguntándole a las personas cuál es la gestión que llegan a hacer y facilitarles de esa forma el tiempo. Adicionalmente, sobre la 8ª Calle también tenemos una unidad móvil que es la que está resolviendo muchas de las dudas del bono familia. Importante es comentarles que esta distribución de las facturas del bono familia la realizó haciendo el 18 de mayo y la misma ha concluido hoy, 16 de junio. En el primer día que se hizo la distribución de estas facturas, en algunos casos no se dejaba la misma por algunas indicaciones que el mismo aparatito en donde se hace la lectura inteligentemente dice, mire, hay mucha diferencia entre el consumo que este cliente tuvo de un mes a otro, repita la lectura.
Y cambiamos de tema para informar que una diputada advirtió sobre un subregistro de personas fallecidas por COVID-19. Esto se debe a que un informe de epidemiología no coincide con las cifras que ha publicado el Ministerio de Salud. El viernes pasado, 12 de junio, el ministro de Salud, Hugo Monroy, dijo en la actualización de casos de COVID-19 que un total de 351 personas habían fallecido por el virus, pero un informe de epidemiología de ese mismo día da cuenta que los fallecidos sumaban 371, es decir, tenían el reporte de 20 personas más que no se contabilizaron oficialmente. Este informe fue entregado a la diputada Lucrecia Hernández de Semilla, quien considera que la inconsistencia en los datos podría generar un subregistro. Aquí vemos nuevamente una inconsistencia de 20 casos. Es preocupante este tema porque si ni siquiera podemos contar las personas que han fallecido por coronavirus y tener datos consistentes desde la misma institución de salud, pues entonces lo que significa es que hay un problema de registro, de subregistro y que no hay información clara. Esta no es la primera vez que las cifras no coinciden. Hace 2 semanas se conoció de 38 casos más. A criterio de la congresista, el ministro de Salud debe ser más claro al brindar los datos, puesto que él conoce de estas inconsistencias. Es muy probable que haya un subregistro, ¿verdad? Y no tengamos el dato real de las personas que han fallecido por coronavirus. Eso por un lado. Ahora bien, el ministro de Salud tiene conocimiento de estas inconsistencias desde hace más de 2 semanas. Y ahí es en donde sí vemos un problema de poca transparencia. Con este informe se confirma que hay al menos 20 personas más que han fallecido por COVID-19, pero que no aparecen en el dato oficial. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y respecto a esta información, el Ministerio de Salud aseguró que realizó una auditoría y determinó que habían 20 casos duplicados de fallecidos, pero no precisó más detalles. Para realizar un proceso de auditoría y un peritaje al sistema donde se almacena la información referente al COVID-19. Hemos logrado identificar duplicación de datos de 20 personas fallecidas e incluso estos casos tienen un triple registro en algunas situaciones, por lo que toda aquella información relacionada con esta emergencia que no sea informada, refrendada por el despacho ministerial, carece de las calidades de oficial. Según epidemióloga, en medio de una pandemia no es prudente hacer reuniones ni siquiera familiares. Este y otros temas luego de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Y pese a reportarse decesos por coronavirus en el país, marmoleros reportan una baja en sus ventas, pero han implementado medidas de higiene para continuar sus labores. Has cerrado tus ojos, pero Dios, el Ser Supremo, abrió las puertas del cielo para ti. Este es uno de los mensajes que las familias pueden elegir para sus seres queridos que acaban de fallecer en varias marmolerías de la Avenida del Cementerio en la zona 3 capitalina. Debido a la emergencia de COVID-19, estos negocios han cerrado temporalmente o sus ventas han disminuido. María Quintanilla es propietaria de la venta de lápidas El Ángel desde hace 60 años. Indicó que vendían 5 lápidas al mes y ahora venden 1 o 2 a pesar de superar los 400 decesos por coronavirus en el país. Muchos señitos nos ha afectado, porque sí se vendía anteriormente, pero ahora desde que comenzó esta enfermedad no se vende nada, completamente, silencio. Yo quisiera vender aunque sea floreros, pero no se vende. Miguel Paz es marmolero desde hace 20 años y se siente apasionado por lo que realiza, tallando todo tipo de mármol en su máquina. Los precios de las lápidas
oscilan desde los 300 quetzales, dependiendo del diseño, tamaño y texto. Para continuar sus labores, estos negocios han implementado medidas de higiene, tales como distanciamiento social de 1.5 metros, 2 personas por familia dentro del local, uso obligatorio de mascarilla y gel antibacterial. La medida es que, entran dos personas a lo sumo y las otras esperan afuera, ¿verdad? Y les proporcionamos el gel y con su mascarilla, pues, ¿verdad? Tratando, como les decía antes, de cuidar nuestra salud. A través de su dedicación, los marmoleros buscan que se valore su trabajo, aumentar ventas y así llevar el sustento a sus familias para salir adelante. Para Noticiero Guatevisión, María René Barrientos. Y preste mucha atención a la siguiente información. Según epidemióloga, en medio de una pandemia no es prudente hacer reuniones ni siquiera familiares, ya que estas también podrían ser riesgosas, aun si no se hacen a gran escala como la del pasado viernes. Hay personas que pese al confinamiento establecido se resisten a dejar de realizar una buena fiesta, pero estas sean grandes o pequeñas, pueden significar un riesgo latente de contagio de coronavirus que podría enviar a más de alguno al hospital. Traten de ser muy cuidadosos y de reunirse realmente únicamente para cuestiones que son muy importantes, ¿verdad? Muy esenciales y no en términos de socialización, ¿verdad? Dentro de la familia, yo insisto en que tenemos que seguir manteniendo nuestros nexos, ¿verdad? Tener comunicaciones con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, etcétera, pero tal vez tratar la manera de que la mayoría de las veces eso no suceda de manera presencial, sino a distancia. Según la epidemióloga, así sean miembros de una misma familia. Si alguno de los integrantes está saliendo a trabajar y máxime a un lugar de alto riesgo, debería considerar el uso de mascarilla en el interior de la vivienda. Y aunque no haya reglamento que impida las reuniones en casa, estas no son las más prudentes ante la pandemia del coronavirus. Cualquier acercamiento con otra persona puede ser potencialmente peligroso, pero entonces tenemos que estratificar esos riesgos para nosotros también poder seguir como trabajando y, como digo, teniendo esos nexos familiares sin entrar en situaciones de riesgo muy alto. Creo que no es necesario para la mayoría de personas entrar en situaciones de riesgo muy alto como la que se dio con esta fiesta. Claro que no se trata de dejar de ver a la familia por completo, pero tampoco propiciar reuniones de más de 10 personas en el mismo espacio, máxime si se tiene poca ventilación. Para Noticiero Guatevisión reportó Diana Cabrera con imágenes de Eric Ávila. Bueno, ahora vamos a continuar con noticias del mundo porque el gobierno de Estados Unidos acordó con México y Canadá extender por 30 días más las restricciones al tránsito terrestre, no esenciales, o sí, para sus fronteras, tras revisar el desarrollo de la propagación del COVID-19 en ambos países. Se exceptuó de dicho acuerdo a trabajadores transfronterizos esenciales como profesionales de salud, tripulaciones de aerolíneas y conductores de camiones. El primer ministro canadiense y la Cancillería mexicana indicaron que ambos países continuarán buscando coordinar las medidas sanitarias esenciales para proteger a las personas en ambos lados de la frontera. La Organización Panamericana de la Salud dijo este martes que durante las próximas semanas en Latinoamérica se espera un aumento importante de casos y muertes por COVID-19, además de registrar una tendencia preocupante en la transmisión en zonas fronterizas. Las áreas fronterizas donde los contagios se han disparado albergaban poblaciones vulnerables debido a la falta de infraestructura de salud y problemas de acceso, y la pandemia ha acentuado esas vulnerabilidades. En ese contexto, la organización ha apoyado a los migrantes en la frontera entre Venezuela y Colombia y trabaja con la ONU en el borde entre Haití y República Dominicana.
La dexametasona, un esteroide accesible y barato, es el primer medicamento bajo estudio que reduce de manera significativa la mortalidad entre pacientes graves de COVID-19. Según los primeros resultados de un gran ensayo clínico realizado por un equipo de la Universidad de Oxford, el tratamiento con este esteroide redujo las muertes en un 35%, mientras que la mortalidad bajó en un quinto entre quienes recibían oxígeno. Debido a los resultados que respalda dicho estudio, el gobierno británico ha decidido comenzar de inmediato a suministrar la dexametasona en los pacientes más críticos por coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto de reforma policial en respuesta a la ola de protesta contra el abuso y el racismo en el país. La nueva norma incluye una prohibición del uso de técnicas de estrangulamiento como método de inmovilización, a menos que la vida de un oficial de policía esté en peligro. Durante su discurso, alentó a las unidades policiales a adoptar los más altos estándares profesionales y ofrecer un futuro seguro a los estadounidenses de todas las razas, religiones, colores y creencias. Tribunal Supremo Electoral notifica al partido UNE que Sandra Torres continúa como secretaria general, pero la agrupación política no lo ve de esa manera. La información hablada en el siguiente bloque de noticias. Ahora llegó el momento de conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto acompañarles desde mi casa. Les comparto las condiciones del clima para las próximas horas y para mañana para que usted lo empiece a tomar en consideración. Continuamos con lluvias importantes y actividad eléctrica en la mayoría del territorio nacional, como ustedes pueden observar en esta imagen satelital, donde los mayores acumulados de lluvia estarán presentes los departamentos de la franja transversal del norte, los departamentos ubicados en el sur y el occidente, en la zona de la cadena volcánica y algunos departamentos ubicados en la costa sur, para que usted lo pueda tomar en consideración, porque no se descarta la probabilidad que se sigan presentando lahares, especialmente en la zona de la cadena volcánica, derrumbes y deslizamientos en los diferentes puntos de nuestro país. Las condiciones a continuación para esta noche: cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional y en la mayor parte del periodo. Estas son las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en consideración, donde tendremos principalmente tormentas eléctricas en la mayoría del territorio nacional, principalmente lluvias en el departamento de Petén y las Verapaces. Las condiciones a continuación en los próximos 3 días, específicamente en la ciudad capital. Se espera para los días miércoles, jueves y viernes principalmente tormentas eléctricas con probabilidad de lluvia, y las temperaturas máximas se registran entre los 25 y 26 grados centígrados. Por último, en la salida del sol esperamos mañana a las 5:33 de la mañana y se ocultará a las 6:33 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso con ustedes al set. Gracias, Pamela, por ese reporte del clima. Nosotros vamos a hablar ahora del clima en el Congreso, porque los diputados tienen que elegir a los magistrados antes de que finalice el mes de junio. Varios han pedido que los convoquen esta semana. El próximo 25 de junio vence el plazo que la Corte de Constitucionalidad dio al Congreso para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Varias bancadas han solicitado a la Comisión Permanente que programe una reunión de jefes de bloque y posteriormente convoque a los diputados para la elección. Creo que la Comisión Permanente está en la obligación de llamar a los jefes de bloque y que veamos cómo vamos a desentrampar esta situación en lo que otras personas nos han puesto a los diputados. Porque de que hay que elegir cortes, hay que hacerlo legalmente y nosotros saber cómo vamos a atender esta situación.
Pero nos tocará como diputados arreglarle la tarea a las otras autoridades que no hicieron bien su trabajo. Para requerirle pues que se convocara a instancia de jefes de bloque y poder discutir qué fechas vamos a ser convocados a pleno y cuál va a ser el mecanismo que vamos a utilizar para votar. En la sentencia de la Corte se estableció un plazo de 20 días para poder iniciar la elección. Este plazo vence el 22 de junio, es decir, en estos días ya próximos. La comisión permanente aún no decide cuándo se convocará a los diputados, aunque consideran que no es necesario una reunión previa de jefes de bloque. No hay necesidad de jefes de bloque para hacer la convocatoria. Nuestra posición como Partido Viva, como bancada Viva, es que vamos a hacerlo ver en comisión permanente que se debe respetar el plazo que dio la Corte de Constitucionalidad. No tenemos por qué estar alargándolo más. Si ya dieron el plazo, vamos a proponer que se respete el plazo. El proceso de elección de magistrados ha tenido varios atrasos. El último fue por la investigación del Ministerio Público, que señala que hubo manipulación en la conformación de las nóminas de aspirantes. Para Noticiero Guatevisión, Dulce Rivera y Carlos Hernández. Y la pugna por tomar el control del partido UNE continúa. Los diputados aliados a Sandra Torres informaron que el Tribunal Supremo Electoral enmendó un proceso y les notificó que la secretaria general de la organización política continúa siendo Torres, mientras el grupo contrario, liderado por el secretario en funciones, Óscar Argueta, señaló que la UNE está suspendida, por lo que no puede realizar ningún trámite administrativo. Se le reconoce como secretaria a la señora Sandra Torres Casanova. Definitivamente nos sentimos muy satisfechos como bancada, como miembros de la Unidad Nacional de la Esperanza, que se haya hecho justicia, que el Tribunal Supremo haya enmendado. Nosotros tenemos una suspensión por impago de multas, lo cual nos imposibilita hacer cualquier trámite ante el Tribunal Supremo Electoral, salvo que tengan relación directa con la causa de la suspensión, es decir, ir a pagar las multas. Entonces el tribunal no puede admitir para trámite ningún documento. Y con más información, autoridades comunitarias en Chatiná, primero en Santa Cruz del Quiché, colocaron mantas en las calles de la comunidad donde informaban que no había ningún caso de COVID-19, con el objetivo de poner fin a los señalamientos en contra de varios vecinos. Uno de los acusados relató que las acusaciones falsas llevaron a varias personas a visitarlo y pedirle que se fuera de la comunidad. Comentó que pensó en colocar una denuncia en el Ministerio Público, pero logró que las autoridades comunitarias lo ayudaran. Acusaron, ¿verdad?, de que estaba contagiado de coronavirus, pero cosa que no era cierta, ¿verdad? Y me afectó bastante, ¿verdad? Porque ya era un acoso hacia mi persona, no solo hacia mí, sino que hacia mi familia también. Las autoridades comunitarias intervinieron colocando mantas en las calles, en las que informaban que no existía ningún caso de COVID-19 entre los vecinos, para acabar con el enfrentamiento. No hay ninguna persona infectada y no tenemos el coronavirus en esta comunidad, rectificamos. Y también queremos hacer llegar a las personas, más que todo, ¿verdad?, de que unámonos, estemos en armonía, en paz, en tranquilidad, porque la verdad aquí no hay absolutamente nada. Según las autoridades de salud, no hay ningún caso declarado de coronavirus en esa región de Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Jessica Toll. Y luego de la pausa, Prensa Libre realizó una encuesta para conocer las experiencias de los lectores en las compras en línea. No todas han sido positivas. Y como le adelantábamos hace minutos, Prensa Libre realizó una encuesta para conocer las experiencias de los lectores en las compras en línea. No todas han sido positivas, por lo que los consumidores piden mejorar la logística en los tiempos de entrega y los inventarios. Jessica Cifuentes ha ido innovando y cambiando sus métodos de compra y pagos de servicios. Sin embargo, con el crecimiento de la demanda del comercio electrónico en el país, tuvo una experiencia que le dejó un mal sabor de boca. Dejé la opción para que al día siguiente pues me avisaran y me llamaran y me dijeran, mire, ya puede venir por su producto, ¿verdad? Pero eso yo lo pedí domingo, en la tarde. Pasó el lunes, no me llamaron. Pasó el martes y no me llamaron.
Al no recibir respuesta, su esposo decidió ir al supermercado para comprar las cosas que le urgían, productos que cuando los llamaron para confirmar el pedido en línea, no pudieron quitar de la lista. Aquí andaba como que perdida, ¿qué pasa? ¿O dónde está? ¿O me lo van a dar? ¿No me lo van a dar? ¿Compro? ¿No compro? ¿Necesito? ¿Qué hago? ¿Verdad? Y pues no dieron ninguna respuesta, ninguna solución, y al final pagué lo que pedí desde el principio, ¿verdad? Según los resultados de una encuesta realizada por Prensa Libre, el 59% ha tenido inconvenientes en sus compras en línea en los últimos 2 meses. Entre los problemas más frecuentes está el fallo en el tiempo de entrega, que no había servicio a domicilio para su zona y que no tenían en existencia el producto que ofrecían. Juan José Castillo, gerente de comercio electrónico de Cámara de Comercio, hace algunas recomendaciones para los comercios. Mejoremos el canal de comunicación. ¿Cómo le hago saber yo a mi cliente cómo va el pedido? Si hay algún problema, ¿cómo se lo puedo yo resolver? El proceso de picking y packing son los términos que se usan normalmente en comercio electrónico cuando yo recibo el pedido. Cómo yo imprimo la guía o el envío o la descripción de lo que yo tengo que mandar al cliente y el proceso de empaque. Revisemos nuestro inventario y hagamos una proyección de ventas en base al producto que más rotación tiene. Según Castillo, con la crisis los negocios decidieron vender en línea sin tomar en cuenta todo lo que conlleva. Además, el 50% de los consumidores en línea son nuevos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y cuando las fronteras se cerraron, no todos lograron quedarse del lado al que llaman hogar. Eso le sucedió a estos nicaragüenses varados en Guatemala desde mediados de marzo. La 9ª avenida de la zona 1 de la capital se ha convertido en una especie de pequeña Nicaragua. Algunos de sus locales llevan años ocupados por negocios de gente de aquel país, pero ahora, con las fronteras cerradas, muchos se han quedado varados en Guatemala. Aquí hay aproximadamente unos 15 nicaragüenses, aproximadamente. Algunos comerciantes, otros se quedaron varados de este lado, otras personas son nicaragüenses, pero por X o Y motivo, pero sí hay aproximadamente 15 que hemos estado 3 meses haciendo nada, viviendo de la caridad pública, haciendo mandados, haciendo algún tipo de cosa para ganarnos el alimento, y ya son 3 meses, ¿verdad? Esta enfermedad que vino los ha venido a cambiar la vida a todos. No hay buses para viajar a Nicaragua. Explican que la embajada nicaragüense en Guatemala no les ha brindado ningún apoyo, mucho menos organizado algún vuelo de repatriación. En el lugar, comprobamos que la sede diplomática no está atendiendo, salvo por correo electrónico. Muchas personas anteriormente visitaron la embajada y lo que recibieron fue que le abrieron una ventanilla, solo le asistieron 2 policías y le dijeron, márquele a la página en línea, mande un correo electrónico. Mientras tanto, vecinos de la zona que los ha acogido los últimos 3 meses buscan cómo apoyarlos. Sí, les hemos tendido la mano, en cierta manera con alimentación, ¿verdad? No te digo que será un gran banquete, pero sí no los hemos dejado morir de hambre, ¿verdad? Sin el panorama claro y lejos de casa, han encontrado siquiera un sitio cercano a sus típicas rosquillas, quesillo y picos. Con imágenes de Byron García, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y como le informamos al inicio de esta emisión, la calle principal de Playa Grande, Ixcán, en Quiché, fue escenario este día de un enfrentamiento entre vendedores informales y agentes antidisturbios de la Policía Nacional Civil. Veamos. Ayer a mediodía, el juez de asuntos municipales de Ixcán intentó que por la vía del diálogo un grupo de comerciantes retornaran al mercado temporal donde habían sido reubicados para evitar el confinamiento. Desafortunadamente, ustedes tienen una postura de no echarse para atrás. Por lo consiguiente, yo tampoco estoy cumpliendo un mandato. Estamos cumpliendo con la ley de orden público, quiero que entiendan eso. Los comerciantes se negaron a retornar al mercado temporal porque aseguran que la municipalidad les había autorizado permanecer sobre la calle bajo ciertas condiciones. El cual consta que ustedes pueden vender un día sí, un día no. Estamos de acuerdo en eso. Y eso no lo vamos a tachar. Y está firmado. Está firmado por el alcalde. Y ahí estamos. Por la noche, los agentes de la policía municipal procedieron a desbaratar la mayoría de los puestos de ventas.
Las personas dijeron no y se tomaron a la postura de decir no y seguir insistiendo. Entonces nosotros ahorita estamos dándole cumplimiento al acuerdo gubernativo. En la mañana de este martes, la mayoría de los comerciantes regresaron al mercado temporal por su propia cuenta, mientras un pequeño grupo permaneció en resistencia sobre la calle, lo que generó un enfrentamiento con los antimotines, quienes lanzaron gases lacrimógenos. Una bomba lacrimógena, sabiendo de que... Bueno, la señora lo quitaron su pescado y lo enchacharon. Y la señora se golpeó, ya está con la doctora ahorita, miren. Es lamentable. Durante la trifulca, 2 periodistas locales resultaron heridos, uno por los comerciantes y un segundo por una piedra lanzada por los antimotines. En cámara, Joel Pérez para Noticiero Guatevisión, Santiago Botón. Información, el confinamiento ha causado un incremento de casos de embarazo en niñas en Huehuetenango, que por tratarse de menores de 15 años se consideran como violencia sexual. Organizaciones demandan acciones para frenar este flagelo que vulnera los derechos humanos de las menores que exponen sus vidas. Organizaciones sociales expresaron su preocupación por el repunte de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, pues de enero al 20 de mayo se registraron 1.962 casos en todo el país y 259 para Huehuetenango. Los embarazos en los primeros 5 meses de este año dejaron 46.863 casos en el rango de 10 a 19 años según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva. La mayoría de niñas antes de los 15 años han sido violadas por familiares o algún pariente cercano. Apoyemos con la prevención, con la promoción, con la denuncia, ¿verdad? De que estas familias no se queden calladas ante esta situación. Lamentablemente vemos ese silencio familiar por temor a afectar al agresor, mientras que nuestra víctima sigue ahí sufriendo las consecuencias de esa violación. Para funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el tema preocupa por la curva en ascenso de los casos, lo que vulnera la situación de las niñas que son víctimas. Una cantidad de aproximadamente 259 menores que han resultado embarazadas y obviamente esto es un reflejo desafortunadamente de la persistencia en cuanto a patrones algunas veces culturales, machistas definitivamente. Y por otro lado sigue siendo esa falta de información en la cual el Estado le sigue quedando a deber básicamente a toda la población de... Desde el OSAR, organizaciones que aglutinan la entidad y la PDH demandan acciones gubernamentales para prevenir que las niñas sean abusadas sexualmente, pues ponen en peligro su vida. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Y en otro tema, 2 artistas guatemaltecos han partido de la creatividad para fusionar la marimba y la trompeta. Ellos proponen un nuevo género musical con el cual buscan evolucionar. Conozcamos a Yacimba con Fátima Herrera. El marimbista Fernando Vázquez y el trompetista Jacobo Nich buscan fusionar elementos del jazz con la marimba a través de su agrupación musical Yacimba. Recientemente lanzaron su primer disco homónimo conformado por 8 piezas. Durante los últimos años le hemos estado dando forma a este proyecto, buscando sonidos de cómo poder combinar el sonido de la madera con el metal de la trompeta, y sale este disco, ¿verdad? Con 3 temas de otros autores guatemaltecos y 5 temas propios. Cada pieza tiene un elemento histórico y evidencia de ello está Lamento 56, una obra dedicada a las niñas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Más allá de una banda, para los artistas este es un proyecto cultural. Tiene dentro de sus programas artísticos también implementar la formación musical por medio de talleres, masterclass
y poder compartir nuestros conocimientos a todas las instituciones educativas y poder ofrecer también contribuir a una formación integral de nuevas generaciones por medio de la música. Si desea disfrutar de este proyecto musical, puede encontrarlos en todas las redes sociales como Yasimba GT. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Bueno, ya vamos concluyendo con esas recomendaciones excelentes que nos hace siempre Fátima Herrera. Música es una opción para escuchar en estos días de confinamiento, de estar en casa, de guardarse, y además también, que es lo que me ha pasado a mí, Alberto, aprender de tecnología y ver de qué manera podemos hacer esto que estamos haciendo, el teletrabajo. Aunque podría salir mañana porque tengo placa impar. Así es que vamos a ver, no creo que me anime, yo creo que me quedo en casita y por supuesto, eso sí, conectada con ustedes en emisión de las 9 de la noche de Noticiero Guatevisión. Así es, María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión estelar. Y a ustedes, amigos televidentes, les recordamos que pueden interactuar con nosotros en las distintas plataformas digitales y también mantenerse informado a través de los distintos sitios web en www.guatevision.com. Ahora sí, llegamos al final de esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Será hasta mañana. Pero antes nos despedimos con estas imágenes. Diego, una tortuga gigante considerada un supermacho al salvar a su especie de la extinción en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, fue devuelto a su isla tras reproducirse en cautiverio durante varias décadas. Junto a otras tortugas de su misma especie, Diego fue trasladado a su lugar de origen, el cual se encuentra deshabitado. Los cuidadores se sienten motivados y contentos por devolver a estas tortugas a casa tras décadas de reproducirse en cautiverio y salvar a su especie de la extinción. Con un caparazón en forma de montura, unas 176 libras, 1,5 metros de largo y una edad estimada de más de 100 años, Diego es padre de al menos un 40% de las 1.800 crías llevadas a este nuevo hogar. Que tengan